Bueno, como les decía, acá en el corredor de Sierras Chicas tenemos un hermoso equipo de difusores que en cada una de las parroquias y ciudades hacen un trabajo, digamos, de comunicar, invitar, promover todo este tipo de capacitaciones y encuentros que vamos poniendo a disposición de todos ustedes. Hoy hemos invitado a una gran colaboradora que también seguramente cuando estén enviando un mail o recibiendo algún correo van a ver que está firmando los correos porque este año se ha sumado también a colaborar desde ese lugar, que se llama Nancy. Bueno, primero saludarlos a todos, ¿no? Acá ponen un poquito de imagen a ese mail que por ahí yo respondo, las invitaciones que estamos enviando con Barbie. Y yo, bueno, actualmente estoy trabajando en la parroquia de Río Ceballos. Estamos armando un grupo de preparación para los ministros de la palabra y soy también difusora de los talleres de Tierras Chicas. Bueno, tanto ahora a través del mail como también acá con nuestra parroquia. Acá en la parroquia tenemos un grupo de comunicación que ellos se dedican a distribuir por medio de WhatsApp, por a través de las redes también. Y siempre estamos en comunicación con ellos para que todos se puedan enterar acerca de los talleres. Si bien hay varios que no se pueden sumar porque trabajan y demás, pero después los ven a través de YouTube, ¿sí? Pero eso es el granito de arena que estoy aportando en este momento, sería eso. Aprovechamos para darte las gracias. Hermoso el trabajo y muy, muy importante. Ahora voy a compartir pantalla de nuevo para poner la oración entonces que vamos a hacer entre todos. Si podés, por favor, Nancy, entonces vos guiarla. Sí, ahí está. Entonces los invitamos a iniciar, pues, poniendo el corazón dispuesto, ¿sí? Haciendo la oración. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a regalarnos tu paz y tu consuelo. Ven a regalarnos tus frutos y tus dones de amor eterno. Ven como viento que nos lleva hacia otros. Ven como llama que nos quema por dentro. Sé agua para nutrirnos de vos y tierra donde caminamos con Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a habitar en nuestra vida. Queremos ser hoy tu templo y una verdadera iglesia en salida. Que tu sabiduría nos una en amor y nos haga fieles testigos. Que no podamos callar nunca lo que hemos visto y oído. Ven, Espíritu Santo, que nos haces comunidad. Pentecostés fue delante de todos. Hoy queremos salir y anunciar. Amén. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí presentes, congregados por la palabra. Y en este caso, para no demorar más tiempo, le vamos a dar la palabra a José María Molina, que es párroco de Oncativo, un querido amigo, además animador de esta red en la que nos encontramos la vez pasada con doña Jovita, también nacional, profe de Biblia, a quien en esta ocasión le pedimos que en este último encuentro, como estuvimos viendo a los profetas mayores, a Isaías, toda la escuela del profeta Isaías, vimos también al profeta Jeremías, vimos a Ezequiel. Bueno, queríamos ahora ver en qué sentido el cristianismo se había hecho eco de esta función de los profetas que venían de una tradición israelita, ¿no? Pero que sin embargo parece ser que los cristianos también la entendimos como que había que releerla a la luz de la revelación cristiana, porque cuando nos bautizan dice que nos hacen por este acto sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? ¿Cómo hay que entender la monarquía, el profetismo y el sacerdocio a partir del bautismo cristiano? Bueno, así que le pedimos a José María
que nos contara acerca de la recepción que el cristianismo hace de la tradición profética y qué significa entonces ser profeta hoy como cristianas y cristianos. Particularmente quisimos poner énfasis sobre todo en la función de anuncio, porque es como que la función de denuncia es la que nos sale más fácil. El profeta es el que, o la profetiza, es la que ve el futuro, lo analiza al presente a la luz de ese futuro deseado, futuro entendido como reinado de Dios, y entonces es crítico del presente. Pero también el profeta, la profetisa, anuncia la presencia de Dios y devela la presencia y el plan de Dios en la historia, y eso a veces nos cuesta, porque por ahí, sobre todo los que somos medio agentes pastorales, solemos ser medio criticones de los demás, y por ahí poco autocríticos o caemos en la culposidad. Entonces, bueno, con este encuentro de hoy queríamos enfrentar esas dos cosas. Por un lado, volver a las raíces del profetismo reinterpretada a la luz del cristianismo, el padre José María, y luego darle la palabra ya no a doña Jovita, en este caso al amigo José Luis Serrano, un creyente que, ojo al piojo, él también estudió eh, este, ciencias sagradas en su momento y es un militante de la palabra, por eso es que se da esos lujos de transformarlo en bellos poemas, en bellas canciones, como esta hermosa chamarrita del hijo pródigo con la que nos deleitó la vez pasada. Pero esta vez preguntarle, luego de que José María nos explique esta cuestión, preguntarle a José Luis cómo vive él la función profética desde el humor, porque evidentemente hay una beta allí que si nosotros logramos trabajarla mejor, vamos a poder llegar quizás con más efectividad pastoral. Y bueno, ¿quién mejor que él que vive de esa creatividad, la cultiva, la trabaja? Así que gracias por estar allí, José María. Te escuchamos y después ya le damos la palabra a José Luis. Quiero decirle al resto, yo ahora me silencio, aunque no parezca, yo hay veces que me silencio, que todos aquellos de ustedes, todas aquellas de ustedes que van escuchando a José María o a José Luis dicen, me gustaría preguntarle tal cosa, anótenlo en el chat, ¿sí? O ahí en alguna vela, ahí la estoy viendo a Dorita, Dora, sí, está con una carpeta, mira Dora, se puso, bueno, la anotan y cuando José María termina o cuando José Luis termina, les hacemos estos planteos, estas preguntas para que sea verdaderamente un encuentro lo más interactivo posible. José María, gracias. Tenés la palabra, hermano. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juanca. Qué lindo poder encontrarnos acá. No sé si voy a poder llegar a todas esas expectativas de poder llevar el profetismo a cómo se tiene que vivir desde el bautismo. Sí, lo que voy a tratar de presentarles y de que nos ayudemos mutuamente a comprender, ¿no? Ustedes han visto a los profetas hace ya tiempo que vienen profundizando con excelentes expositores, han visto profundamente. Yo creo que lo que me atrevo a hacer ahora como un caminito es en una perspectiva muy interesante que es la historia, la teología de la historia, en la cual comprender el profetismo metido ahí, ¿no? Como un Dios histórico. Y desde ahí poder hacer el paso hacia el Nuevo Testamento, que sí hay un cambio, que sí hay un proceso de una nueva reinterpretación, pero bueno, si en 40 minutos vamos a tratar de hacer algo pequeñito, después pregunten lo que quieran y yo respondo lo que puedo. ¿Ah? Así que, bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, un poquito de ustedes, bueno, con todo esto que quieren, voy a tratar de poder ofrecerles esto en torno a la profecía de la esperanza.
Yo creo que el título está muy bien puesto. La profecía, cuando se entiende mal, es una profecía que derrumba, como bien lo decía Juan Carlos, ¿no? Una profecía mal entendida es una profecía que derriba, pero que no construye. Ahí también voy a tomar ese texto, ¿no? de Jeremías, ¿no? Pero por eso toda profecía bien entendida abre a la esperanza, ¿no? Y después vamos a tratar un poquito de, no sé si llegaré al enfoque profético de las enseñanzas de Jesús, pero vamos a intentar algo de esto. ¿Mm? Bueno, algo que inmediatamente tendríamos que pensar en cuando hablamos de la profecía en el Nuevo Testamento, uno de los textos que se nos vienen primeramente al recuerdo es este de Marcos 8, 27 al 29, que dice así, dice, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y ustedes, tú eres el Mesías, ¿no? Bueno, este texto es un texto de mucha importancia y para el caminito que queremos emprender ahora, creo que también nos pone una perspectiva muy linda porque el Nuevo Testamento nos da una nueva mirada de la historia de la salvación en la cual se enmarca el profetismo, ¿no? Y desde esa perspectiva es muy bueno reconocer que es fácil, le pasó hasta a Jesús, que podamos confundir y no integrar, ¿no? El profetismo se tiene que integrar en el Nuevo Testamento. Distinto es poder confundir, ¿no? Jesús pide acá a ver qué es lo que están comprendiendo de él, ¿no? Para eso vamos a pasar a la próxima diapositiva. Es muy interesante, no me voy a meter en el texto, no vamos a hacer una lección del texto. El lugar de Cesarea de Filipo, donde está mencionado el texto, cuando van, yo todavía no he ido a este lugar, pero cuando van, después de 40 kilómetros de caminata, Jesús se pone al frente de esta montaña que está allí, en Cesarea de Filipo, y vemos nosotros ahí todas esas pequeñas hornacinas, esos pequeños nichitos en donde se ponían ahí la imagen de los dioses de los distintos pueblos, de las distintas culturas. Cesarea de Filipo era una región muy cosmopolita en donde estaban bienvenido el dios del pueblo que llegara. Y de hecho, en esta montaña estaban excavadas en la propia piedra estos nichos donde estaban presentes las imágenes, la figura de distintos dioses. Y la pregunta de Jesús es bien intencionada para decirle frente a esta montaña, ¿no? ¿Quién dicen la gente que soy yo? ¿Y ustedes? Y la pregunta de fondo es, ¿tienen en claro ustedes quién soy yo? ¿Ustedes creen que yo soy uno más de estos? ¿Mm? Y allí aparece que Jesús también es confundido con un profeta. Hasta que aparece la respuesta en Marcos, no dice quién, pero la respuesta que aparece es: tú eres el Mesías. Y es aquí donde uno descubre este cambio que produce el Nuevo Testamento al profetismo, porque es cierto que no desaparece. Hay otros textos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando recordamos, dice Jesús, el que recibe un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, ¿no? O sea, no termina, no se acaba, pero sí se transforma, sí se ordena de otra manera. Entonces, habiendo presentado el Nuevo Testamento así, vamos un poquito de nuevo a una relectura de la visión profética de la historia.
No sé lo que han estado en todos los encuentros, si alguien me dice, Juanca, si han visto en algún momento algo como en la profética de la historia. No sé si alguien está ahí, no veo a nadie. Estamos todos. Pero creo que, ¿Cómo? Juanca, que estamos todos, estaría bueno que Juanca te responda bien la pregunta para... Bueno, no, porque me pareció para no caer de nuevo en lo concreto de los distintos profetas, es muy interesante ver que este es un hilo conductor en todo el profetismo del Antiguo Testamento. También hay que decir que esta visión profética que yo voy a presentar hoy toma distintas relevancias, distintos acentos respecto del profeta que sea, ¿no? Ya sea Isaías, Jeremías o los menores, Amós, Oseas, ¿no? En esta perspectiva histórica, cada uno le ha dado un contexto distinto y por lo tanto las temáticas varían. Pero lo que voy a tratar de presentarles es esta visión profética de la historia. ¿Qué entiende el profeta al momento de ser la palabra de Dios, de ser en nombre de Dios quien habla, ¿no? Padre, ahí aprovecho y te comento que, como bien ponen en el chat algunos, no todos han participado de las charlas anteriores donde hemos estado viendo a los profetas mayores, y más allá de eso, también la grabación de este video va a llegar a mucha gente que tal vez tampoco lo ha visto, así que la reseña es súper importante para que todos se pongan en contexto. Perfecto, entonces. Bueno, vamos entonces a seguir con esto. Una de las primeras cosas que para hablar del profetismo en la historia es que suele decirse que la diferencia entre la religión bíblica o la experiencia de Dios bíblica y la de los pueblos vecinos consiste en que la primera, o sea, la religión bíblica, se halla profundamente enraizada en la historia. Y esto es algo teológicamente importante, demasiado, creo que es un dato exclusivo del Dios de Israel y por supuesto después del Dios de Jesús, del cristianismo, este vínculo directo de la historia y de Dios. Nuestro Dios nunca se ha desentendido de la historia, aunque ha habido un cambio, por supuesto que lo vamos a también ver en la encarnación, vinculante de distinta manera. Pero es cierto que nuestro Dios no es un Dios de los astros, no es un Dios que esté fuera, sino que es un Dios que está dentro. ¿Mm? Esto también lo podemos recordar de los textos, ¿no? El reino de Dios está entre ustedes. Y esto es fundamental porque la historia es, podríamos decirlo así, el escenario por medio del cual Dios quiere mostrarse. Dios quiere que lo conozcamos, ¿no? Es en la historia donde Dios actúa, donde Dios se revela. Es en la historia donde Dios se compromete con los hombres y exige una respuesta. Por eso la historia es tan profundamente humana y tan profundamente divina, ¿no? Nosotros tendríamos que revalorizar mucho el tema de la historia, ¿no? La historia no solamente como en una mirada retrospectiva, ¿no?, de los acontecimientos, sino de una contextualización de la vida. Nuestra vida está contextualizada en una historia. En una historia que es presente, que podríamos llamarla así, en una historia de la narrativa actual, y que también es una historia que prevé un futuro. El concepto de historia ya no queda restringido solamente en el pasado, sino que la historia, en esta perspectiva, está tomada como
el contexto en el cual se desarrolla el tiempo. El tiempo, las circunstancias, y en ellas el tiempo y las circunstancias en las que Dios actúa, ¿no? Por eso el profetismo también hay que mirarlo en esta perspectiva histórica, porque es allí donde el profeta actúa. El profeta trata, como bien lo decía recién Juanca, y lo vamos a ver un poquito más ahora, trata de escudriñar, de mirar en la historia lo que tiene que ver del hombre y lo que tiene que ver del hombre humano, ¿no? Así como en el hebreo del Adán, que tiene que ver con lo humano, ¿no? No me refiero ni al Ish, ni al Isha, ni al varón, ni a la mujer, sí a lo humano, donde el hombre también se vincula con Dios y hay una actividad conjunta. Sobre todo esto en el Antiguo Testamento. Por eso el profeta actúa directamente en una historia contextualizada. Pasamos a lo otro. Este elemento común que voy a tratar de proponerles y que creo que es así lo que ven el profetismo es la palabra de Dios. Eso lo dice José Luis Sicre cuando habla del profetismo. Va a decir que el modo profético está directamente unido en todos los profetas y que el elemento común que une es la palabra de Dios. Y aquí esta perspectiva histórica tiene que tener un hilo conductor. Tiene que tener un hilo conductor que es la palabra de Dios, porque si no, desenfocada, ¿no? Desenfocado el profetismo, desenfocada la mirada profética, caemos en las circunstancias, algo que los profetas no hacen, ¿no? Ellos, desde la palabra de Dios, miran el tiempo, el contexto, no al revés, no desde el contexto hacia la palabra de Dios. Y esto es algo profundamente profético. Vuelvo a decir, recién nosotros tratábamos, y yo ahí en la cabeza, Juanca decía, cómo vivir, cómo entender el profetismo en el cristianismo. Creo que esto es lo fundamental, porque después la palabra de Dios, si bien en el contexto del Antiguo Testamento es también presencia actuante, en el Nuevo Testamento aún más, ya lo vamos a ver, ¿no? Por eso la palabra de Dios es el elemento común de lo profético. Los profetas son hombres captados por la palabra, servidores de ellas, dispuestos a entregarle su vida. La palabra los ha cautivado, la palabra de Dios. Desde el momento de la vocación hasta el fin de su actividad están condicionados por ella. Eso ya lo han visto en cada profeta, yo voy a nombrar algunos, ¿no? La palabra los llama, arde en su interior como un fuego. Dice Jeremías 29, ¿no? Dice, entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía, ¿no? Fíjate lo que hacía en él la palabra. La devoraba la palabra, la comen, como Ezequiel 30, Ezequiel 3:1 y subsiguientes dice, él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, como este rollo y ve a hablar a los israelitas. Dice, yo abrí mi boca y él me hizo comer la palabra. Fíjate cómo el profeta se nutre primeramente de la palabra de Dios, no de otra cosa, porque es la palabra la que lo va a llevar a actuar, lo va a llevar a tener una mirada profética. Ahora vamos a ver un poquito lo que sigue, esta mirada profética que aporta, ¿no? Cada uno de ellos al momento de la historia. Y quiero hacer un hincapié en esto, ¿no?
a veces entendemos muy mal el profetismo. El profetismo hay veces que lo tratamos que sea un justificativo para a veces dañar los procesos humanos. Queremos, cuando muy bien decía, ¿no? El profeta es alguien que anuncia y que denuncia. Denuncia las injusticias, hace una mirada crítica del contexto y por supuesto que anuncia la esperanza, ¿no? Del tiempo de Dios, del reino de Dios presente en el Antiguo Testamento, del reino de Dios que va a ser futuro. Pero cuando no se alimenta el profeta de la palabra, cuando no está nutrido de la palabra, primero que no sería un profeta, pero para entenderlos nosotros en nuestro tiempo, cuando no se nutre de la palabra, el riesgo es que nos nutra el contexto, ¿no? El contexto el contexto de lo que vivimos y no la palabra nos va a llevar a vivir un profetismo desencarnado, un profetismo de vaya a saber qué cosa, pero no de la palabra de Dios. Por eso creo que el primer ítem grande que tenemos que tener en claro es cuando escuchamos la voz del profeta, es de qué está nutrido, de dónde se alimenta, qué es lo que come, qué es lo que lo quema por dentro, ¿no? ¿Será la palabra de Dios? ¿Será otra cosa? Y allí vamos a poder tener como algún criterio para mirar el profetismo en nuestro tiempo. En el profeta, la palabra de Dios tiene una triple misión. El profetismo interpreta la palabra de Dios con tres acciones fundamentales. La palabra de Dios, creadora de historia, la palabra de Dios, intérprete de la historia, y la palabra de Dios que interpela en la historia, ¿no? Acá también la historia ya la vamos a ver, como les decía, no en este concepto más estricto de acontecimientos vividos y pasados, ¿no? Sino estamos pensando y viendo la historia y sobre todo el profeta la mira así en cuanto al escenario en el que se desarrolla la vida humana y la acción de Dios. La palabra de Dios, creadora de historia, tiende más hacia una mirada hacia el pasado. La palabra de Dios, intérprete de la historia, tiende una mirada más hacia el presente, actuante, en el que el profeta está ejecutando la tarea encomendada por Dios de ser su presencia, su palabra y en su nombre con las acciones. Y la palabra de Dios que interpela en la historia una mirada más hacia el futuro, hacia el futuro de Dios, que es, todos lo sabemos, ese futuro es el reino de Dios actuante, ¿no? Vamos a meternos un poquito en la palabra de Dios que crea la historia. Inmediatamente nos lleva la palabra creación al Génesis, ¿no? Al Génesis 1:3, donde Dios habla y la cosa empieza a existir, ¿no? Solo la palabra de Dios que es pronunciada ya hace existencia, presencia de lo creado, ¿no? Nos vamos al Génesis 3, dice entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió, ¿no? Es muy interesante cómo el profeta en el Antiguo Testamento tiene conciencia de que esta palabra no es una palabra solamente dicha, sino que después en la filosofía, lo vamos a ver con toda la novedad de la filosofía del lenguaje, con Feuerbach y en adelante, vamos a ver cómo esta palabra que crea
también lo vemos nosotros con nuestras pequeñas palabras, imagínate la palabra de Dios, ¿no? El profeta tiene esto, cuando Dios dice algo, se hace, lo hace, ¿no? Y la palabra dada por el profeta tiene una acción concreta y en nombre de Dios es una palabra que transforma lo que ha sucedido, ¿no? Dice Isaías 9:7, el Señor ha enviado una palabra a Jacob, ella caerá sobre Israel. Esta palabra que crea para el profeta hace que interpreta la historia que ha pasado como una acción de Dios concreta, incluso en, cuando el pueblo de Israel ha sufrido. Cuando el pueblo de Dios ha sufrido, también el profeta lo interpreta como que ha sido una palabra de Dios que ante la injusticia de lo humano, Dios ha tenido que intervenir la historia y ahí crea la historia. Por ejemplo, el profeta dirá, y eso lo han visto ustedes también seguramente, cuando el pueblo de Israel cae prisionero, cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia, esto le ha pasado porque el pueblo ha vivido y ha roto el pacto con Dios, ¿no? Esa acción de Dios, esa acción de Dios es también muy interesante porque el profeta la va a interpretar, eso es lo que Dios también le ha permitido al pueblo, ¿no? Jeremías 1:10 dice, yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar, ¿no? Este profeta que tiene la palabra de Dios también tiene que irrumpir en la historia para crear otro modo, otra historia, ¿no? Que esa creación tiene que ver con que el pueblo vuelva al pacto, a la alianza. Dice Isaías también, perdón, Jeremías 1:10, ¿no? Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede también con la palabra, ¿no? Que sale de mi boca, ¿no? Perdón, Isaías 55 ese. Dice, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Fíjate que la palabra creadora de historia tiene una misión concreta, que es la de transformar el camino, incluso cuando Israel está yendo en contra del proyecto de Dios. Por eso podríamos decir que en esta primera misión de la palabra creadora de historia, Dios crea una historia condenando o salvando, ¿no? Esto también lo han visto ustedes seguramente en cada profeta. Es quizás la parte que más les cuesta o nos cuesta a todos de leer en el Antiguo Testamento. Vieron que muchas veces descubrimos o te dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, ¿no? Un Dios que mata, un Dios que... Bueno, hay en la perspectiva de los profetas un Dios que también le ha permitido algunas situaciones, por ejemplo, el exilio a Babilonia, algo que el pueblo de Israel lo ha trastocado, ¿no? De una manera para que él pueda descubrir el proyecto de Dios y la lejanía con el pacto y la alianza original, ¿no? Luego basamos a la palabra de Dios como intérprete de la historia. Esto es muy interesante también porque aquí el profeta, cuando interpreta desde la palabra de Dios el contexto que tiene, lo va a interpretar de manera providente, ¿no? En la cual Dios siempre va a estar dando, y el tema es que lo humano, el hombre, ¿no? Está siempre como yendo al contrario del proyecto de Dios. Entonces, en ese caso, la palabra de Dios que interpreta la historia es ponerle al hombre el lugar correcto, ¿no? Dios está haciendo algo y el hombre tiene que aprender a no obstaculizar eso que Dios está haciendo, ¿no? Ahí es muy interesante porque cuando la palabra de Dios, por medio del profeta, como la entiende, tiene que mirar la historia,
incluso la historia más dolorosa, como veníamos diciendo, va a decir Isaías 9:12, ¿no? Pero el pueblo no ha vuelto al que lo golpeaba, no ha buscado al Señor de los ejércitos, ¿no? Una experiencia muy profunda de lo humano que va en contra del proyecto de Dios. El profeta lo va a interpretar: nos pasó esto para que nosotros volvamos a Dios. Nos ha pasado esta desgracia para que volvamos a la gracia de Dios. Y el drama es que con todo lo que le pasa, el pueblo no vuelve, ¿no? Por eso, poder interpretar la historia desde esa perspectiva es algo muy de lo profético en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento cambia, ya les digo, ¿no? Quizás esto, pensado hoy desde Jesús, por supuesto me refiero en el cristianismo, esto ha tomado otra dimensión que lo vamos a ver, ¿no? Y después la palabra de Dios que interpela en la historia, ¿no? En el Antiguo Testamento también esto está muy claro. El futuro de Dios que ve el profeta es un futuro que es de perdición, ¿no? Cuando el profeta en principio mira esto, si seguimos así, esto vamos a la perdición. Y el profeta por eso anuncia con la palabra de Dios que tiene que haber un cambio, ¿no? Un cambio de conversión hacia el futuro que viene, que puede ser, digamos, de condenación, pero la esperanza está en que el reino de Dios se haga presente. Toda la mirada profética del Antiguo Testamento mira hacia la concreción del reino de Dios, que va a ser el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque, fíjate qué lindo, cuando la misión de la palabra para el profeta es interpelar en la historia, mira, en Isaías 30:15 dice, porque así habla el Señor, el Santo de Israel: en la conversión y en la calma está la salvación de ustedes. En la serenidad y la confianza está su fuerza, ¿no? Fíjate que allí el profeta, cuando interpela la historia, va a pedir dos cosas: fe y conversión, ¿no? La fe, no en el sentido de poder decir, de declarar, ¿no? Un contenido de Dios, sino que la fe en cuanto el estar firmes, el estar serenos, el estar en el momento de la aflicción con claridad de quién es el que esperamos la providencia, quién es el que está de nuestro lado. Esa es la fe, ¿no? Una experiencia que se transforma vital, ¿no? En el Antiguo Testamento esto también es profundamente profético. Y la conversión y el cambio a lo que el profeta siempre llama. Conviértanse, pero esperando siempre la llegada de ese futuro de Dios que es el reino de Dios. Hasta acá, algo se ha comprendido. No veo a nadie, así que díganme. Estamos todos acá escuchándote atentamente, padre. Súper Sí, interesante. está Bien, claro. perfecto. Entonces, para no ser, ahora damos el último paso hacia la visión profética y el Nuevo Testamento. Aquí es muy importante el cambio que vamos a encontrar, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento la presencia de Jesús ya hace el futuro de Dios del Antiguo Testamento se ha hecho presente, se ha hecho actuante en la historia. Todo el Nuevo Testamento es el futuro. Lo estoy diciendo desde el lenguaje profético, ¿no? El Nuevo Testamento para el profeta ya sería el futuro de Dios que anunció actuante en el aquí y el ahora. El profeta miraba la historia hacia atrás para ver el proyecto de Dios, miraba el presente para darnos cuenta de la lejanía, de la lejanía del pacto, de la alianza, del proyecto de Dios, y miraba hacia el futuro de dos maneras. Un futuro que venía caótico si se seguía en la infidelidad, y a la vez un futuro esperanzador que era el reino de Dios.
En el Nuevo Testamento, para el profeta, la presencia de Jesús ya es el Dios actuante. Sería el futuro de Dios en el presente, el reino de Dios ahí, ¿no? Y aquí es donde el profetismo toma una nueva dimensión en el cristianismo. No desaparece, pero se toma de una manera, se torna de una manera diferente. Miren aquí, hay un pequeño cuadrito, he intentado allí como hacerlo bien claro y que quede mucho concepto, pero en poquitas palabras, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias para proponer un nuevo profetismo, porque aquí algo lindo es poder dar este salto del profetismo del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento. Y creo que esta parte también nos va a hacer a nosotros repensar cómo estamos proponiendo o cómo estamos viviendo nuestra dimensión profética. ¿Mm? En el Antiguo Testamento, como hemos dicho, el enfoque es teocéntrico. Está Dios, el ángel de Dios, está el profeta de Dios, pero hay un cambio en el Nuevo Testamento total. En el Nuevo Testamento, el enfoque del profetismo ya es cristocéntrico, ya debería de ser cristocéntrico. Ya es una persona que es Dios, ya es la palabra de Dios actuante en la historia. Ya es el futuro de Dios en el presente. Y acá hay un cambio de paradigma total, total, porque ya es el profeta, ya toma características más discipular que de, como en el Antiguo Testamento, de un caudillo que tiene que ir en primera línea, ¿no? Siendo la voz de Dios. Hoy ya la palabra de Dios, y en eso Juan nos orienta, ¿no? La palabra que estaba junto al Padre dice se encarnó, se hizo sarx, ¿no? En el mundo. Entonces, este enfoque cambia una perspectiva muy profunda, muy profunda. Yo creo que eso también, nosotros que somos anunciadores de la palabra, si decíamos que el profeta es ese que vive alimentado de la palabra, esa parte del profetismo sigue siendo, ¿no? Ahora, ya nosotros, anunciadores de la palabra, es permitir que ya la misma palabra se diga. El mismo Jesús es la palabra de Dios. Él nos dice Dios completo. ¿Mm? Entonces, es una perspectiva nueva. El profeta en una dinámica discipular, si queremos decirlo hoy, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios crea historia. ¿Mm? Dios acompaña la historia, ¿no? Crea con esto, desde la creación, haciendo algo de la nada, como cambiando la historia a través de los acontecimientos, ¿no? Va haciendo una historia nueva. Con el pueblo de Israel, con los enemigos. Dios utiliza a los enemigos también para el beneficio del pueblo de Israel. Si se va perdiendo, bueno, que lo conquisten y ahí en el escenario del exilio, allí van a reconocer la ausencia de Dios y volverán, ¿no? Esa es un poco la dinámica. En el Nuevo Testamento ya Dios no crea, o la creación hay que entenderla en otra perspectiva donde Dios ya se encarna, se hace historia. Ya vamos a explicar esto un poquito, ¿no? En el Antiguo Testamento se espera en el futuro reino de Dios. En el Nuevo Testamento, como decíamos, el futuro se ha hecho presente en Cristo. Ya en Él tenemos todo. Y con Cristo todos nuestros caminos se orientan a ese reino de Dios. Por eso el discipulado es fundamental, ¿no? Ya allí el futuro de Dios, desde la presencia de Jesús, actuante hoy aquí, está entre nosotros. Vamos encaminándonos hacia eso, viviendo el presente. Esto es otra cuestión muy interesante también, la perspectiva, ¿no? En el Antiguo Testamento la historia es autónoma. Vamos a ver que en el Génesis, incluso después, cuando se van armando las tribus,
¿no? Vamos a ver que en el relato del Génesis, cuando vamos a ver que este es padre del otro de, y así van relatando, no hay una injerencia concreta de Dios, ¿no? Dios creó y después el hombre va haciendo, digamos, hasta que si se pierde, ahí Dios crea historia, ¿no? Vuelve a través de un acontecimiento a redireccionar, a encauzar. En el Nuevo Testamento, Dios ha intervenido de forma decisiva en la historia, ¿no? Ya la historia con Jesús entendemos que es toda de Dios. Dios se ha encarnado en el sentido de que ya no es actuaciones esporádicas de Dios, sino que toda la historia es un desarrollo de Dios y el hombre, del deseo de Dios y del hombre que van juntos haciendo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento el hombre tiene que enjuiciar la historia para poder reconocer el proyecto de Dios. Che, esto que estamos así viviendo, esto es el proyecto de Dios. Y entonces tiene que decir sí, no, hay que cambiar, ¿no? En cambio, en el Nuevo Testamento, ¿no? El hombre ya no tiene que enjuiciar, sino tiene que orientar la historia. Porque ya el mismo Dios está presente y Él nos dice hacia dónde Él está. Es el deseo del Dios actuante en el cual el hombre tiene que orientar. Que es la palabra después en el Nuevo Testamento, metanoie, ¿no? de la conversión, que es una y mil veces volver a encontrar ese camino, ¿no? En el cual Dios ya está presente y hay que seguirlo, ¿no? Que es el discipulado. ¿Mm? Por eso es muy interesante este cambio de paradigma entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque el concepto de la historia, que es donde el profeta desarrolla su actividad, en el Nuevo Testamento va a tener que seguir estando el anuncio, ¿no? La denuncia, pero con un concepto distinto, ¿no? No como un Dios que tiene que tronchar la historia para la conversión, sino que desde la misma historia hay un llamado de Dios a orientar la vida. Y con esto finalizo, ¿no? Y en este sentido, sí podemos decir que Dios sigue creando la historia con su palabra, ya no de forma directa, interviniendo con algo que sucede en la historia en el sentido como en un exilio, sino interpelándonos para que nosotros la creamos diariamente. O sea, tu actuar, el mío, ¿no? Va a ir orientando la historia hacia el camino de Dios. ¿Mm? Ya no es un Dios que está afuera y que tiene que intervenir, sino que es un Dios que está como adentro de cada uno, orientándonos en el deseo de seguir su proyecto y de seguir proponiendo su palabra. Creo que el profetismo nos tiene que orientar en esta manera. Creo que el profetismo tiene que ser algo tan profundo que nos tiene que animar a entender que el anuncio o la denuncia ya no es algo disruptivo, sino que es algo que está dentro de nosotros, invitándonos a un cambio y orientándonos hacia Dios. No sé si he podido ser claro. Quedan preguntas. Si las tienen, en lo que pueda, ayudo, y en lo que no pueda, le pedimos a Dios que lo haga. Perfecto, para mí es muy linda la clase. Entendido. Sí, yo también, aquí José Luis, yo también lo siento y lo escucho muy claro. Se trata de un camino, un peregrinaje, un apostolado dinámico dentro de las vocaciones, dentro de las actividades que hemos elegido para desarrollar nuestra vida, entenderlo en clave de la cruz, en clave del camino de Jesús. Qué lindo, y ahí sumo esto que en lo profético, ¿no? Por supuesto que el anuncio de las injusticias
la denuncia de las injusticias, el anuncio de la salvación, todavía sigue siendo algo inherente en nuestra sociedad, en el camino que hacemos como humanos experimentando los desafíos de la vida. Ahora, el tema es que hay veces que en las propuestas a veces que escuchamos, ¿no? Pareciera la pregunta más común que nos hace la gente: ¿y Dios dónde está? Entre situaciones donde el dolor nos golpea fuerte, donde en la sociedad vemos injusticias tan grandes, la pregunta es: ¿y Dios dónde está? Y hay veces que queremos dar una respuesta profética como diciendo: Dios está afuera, está dormido, todavía no se dio cuenta, todavía Dios está esperando, y el cambio del anuncio profético es: Dios está acá. Dios está a tu lado. Dios está... los otros días tuve que hacer un responso de un joven de 21 años que murió en un accidente muy feo, muy feo porque sufrió mucho. Y la pregunta del padre es: ¿y Dios dónde estaba en ese momento, no? Y ahí, quieras o no, el anuncio se torna, el profetismo que hoy tenemos que estar, se torna de una manera concreta, ¿no? Y quizás lo único que podemos decir en ese caso es: y Dios está acá al lado tuyo, al lado mío, también llorando nuestro dolor, ¿no? Y Él llenará ese hueco que esta situación hoy, que te duele a vos y me duele a mí, ese hueco es el Dios que tiene la posibilidad de llenarlo con su amor, que nadie más lo va a llenar, que nadie más lo va a tapar, solo Dios, el que está aquí y ahora, ¿no? Quizá ese es el nuevo profetismo del Nuevo Testamento que tengamos que aprender. Y me quiero alejar también, y con esto cierro, de ese consuelo bueno, que algún te tocó sufrir, sufrí, ¿no? No estoy convencido de eso tampoco, ¿no? De un consuelo de un Dios que no tiene la posibilidad de hacer nada, no me estoy acercando a eso, porque no me quiero alejar tampoco de un profetismo que es activo. Quiero decir esto: hoy nuestro discipulado profético, si queremos llamarlo así, nos tiene que llevar a orientar también a un trabajo de orientar toda injusticia que hoy veamos hacia el camino de Dios. El tema es la perspectiva de cómo lo pienso. Dios está aquí y me está dando las herramientas a mí. No es que yo tengo que esperar que venga de afuera, ¿no? Vos y yo tenemos que luchar por las injusticias sabiendo que Dios está entre nosotros. Gracias a todos, y ahora sí, a cada uno los escuchamos. Gracias, Padre. Padre, yo quería preguntarle, más o menos me doy una idea de que por qué, ¿no? Pero ¿por qué ocurren las cosas si Dios no puede hacer nada? No, bueno, eso es una pregunta tan existencial. Dios puede todo, ¿no? La pregunta histórica también es que si nos vamos al profeta, el profeta diría: Dios nos creó en el Génesis libre, ¿no? Nos creó imagen y semejanza. También nuestra decisión es una decisión que Dios quedó atado. Porque el profeta, ¿qué diría? Bueno, entonces espera que ya te va a venir algo, o viste ese tema, el pueblo de Israel cuando metía la pata, Dios le usaba a los asirios, a los fenicios, como herramienta, como vara, por ejemplo, para golpear un poquito al pueblo, y el pueblo se despertó y decía: estoy sin Dios, ¿no? Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento y en el profetismo, podríamos decirlo, en el Nuevo Testamento, también está el Dios que nos permitió la libertad, y que en algún sentido también Dios quedó como atado a nuestra libertad, ¿no? O sea, por eso el reorientar la historia del mundo es también permitir una humanización. Sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay muchas injusticias que Dios está al lado, pero poniéndonos a nosotros también, está con nosotros, ¿no? Creo que también a veces tenemos una mirada muy del Antiguo Testamento: bueno, que venga Dios y que nos salve, que venga Dios, que irrumpa, que se abran los mares, que se abra tal cosa, y Dios nos va a decir: vamos juntos, vos con lo que podés, y yo el domingo pasado, ¿no? Los 5 panes y los 2 pescados, bueno, vos ponés eso, que el resto lo pongo yo, ¿no? Y ahí está nuestro actuar entendido de esta manera en el profetismo. Perdón, me gustaría No sé también, de- ahí haciendo puente con José Luis, y apoyado en la pregunta que recién hacía la compañera, muchas veces cuando hablamos de que Dios
puede o Dios no puede, damos por supuesto de que Dios quiere lo mismo que queremos nosotros. ¿Y por qué Dios no actúa en lo que yo quiero que Él actúe, ¿no? Y a veces los caminos de Dios son bastante más amplios que el beneficiarme individualmente a mí. Y voy a poner un simple caso que está aquí en este pequeño cuadrito que no sé si alcanzan a ver acá atrás, donde está un grabado de Monseñor Angelelli. Mañana vamos a estar celebrando un aniversario más de su martirio. Y cuando recién decía José María, el profeta se mueve orientado por la palabra y desde allí habla el contexto y no al revés, yo pensaba cuántas veces gente bien intencionada que cree que sabe lo que Dios tiene que hacer, le dice a profetas o profetisas, usted está hablando en nombre del contexto. A Angelelli le dijeron, usted es un comunista, usted no habla en nombre de la iglesia. Pero ahí viene la respuesta que dio José María recién cuando dice, es que el profetismo cristiano es discipular. No es Jonás yendo a Nínive o Isaías, es una comunidad, ¿no? Y esa comunidad eclesial en la cual se camina discipularmente para encauzar la historia es la que hace de crisol para que el profeta no hable en nombre propio. Por eso, bueno, cuando lo invitábamos a José Luis y José Luis amablemente aceptaba, lo hacíamos conscientes de que, por ejemplo, hace muy poco tiempo José Luis tuvo que enfrentar, vos me corregirás, José Luis, enfrentar una acusación de alguna persona que se enojó por el compromiso de José Luis desde el arte, pero también desde la vivencia concreta en la defensa del monte nativo, en la defensa del cuidado de la casa común, de los más vulnerables. Y bueno, cuando uno piensa en Doña Jovita, piensa en la alegría, en la risa, pero ¿cuánto hay detrás del personaje en el cristiano que milita y la cristiana que milita en el barrio, en el escenario, en el aula, en la fábrica, de ese discipulado profético que interpela a los demás y que a veces tiene que sufrir la amargura o la amargura de la palabra que come o el ardor de la palabra que te quema por dentro. Así que bueno, queríamos invitarte ahora, José Luis, a que nos cuentes un poco cómo vos vivís desde tu vocación eh, justamente este profetismo discipular que a veces hace que vos digas cosas que alegran a todos y que te traen aplausos y te agrandan el ego, y después de repente te enfrentan a momentos tremendos de soledad, de discernimiento, de ardor y a veces hasta de acusaciones y de, bueno, ¿cómo lo vivís vos? ¿A dónde tomás esa fuerza? Bueno, escuchar un poco tu testimonio. Bueno, digamos, el camino se va convirtiendo en palabra certera mientras vamos andando, porque no tenemos la respuesta, sino que en este tiempo y espacio que nos ha sido dado para vivir, para existir, uno tiene que hacer una buena economía, y al hablar de economía, generalmente lo reducimos al aspecto material, pero y no se pone en cuenta el tiempo, y dentro del tiempo, el mejor tiempo invertido, digamos. Y el mejor tiempo invertido creo que está puesto en el bien común. Creo que la búsqueda
del bien común, necesita del sentido común. Y bueno, a nosotros nos toca, hemos sido bendecidos por un modelo de vida que es esta de dar la vida por el otro. No importa lo que pasa. En este ejemplo que estabas dando de la persecución por haber defendido algo que es de nadie y es de todos, como es el ambiente, como es la creación, como es el monte, el río, el aire, y que va a ser larga la lucha y que por ahí sentimos que vamos perdiendo, se apersona el amor como la respuesta indispensable. Digamos, la madre tierra, justo que estamos en este mes, con toda la simbología que tiene, inclusive en pueblos que no son cristianos, pero sí nos une en esta sinodalidad a la que estamos invitados a participar, nos une que todos estamos en esta barca, ¿no? Por eso el Papa con tanta puntería nos invita, todos, es para todos el mensaje. Y así como una madre leona, una puma de la sierra, defiende lo que ama con las garras, nosotros también lo entrañable que es el amor de Dios, lo tenemos que defender de la misma manera. No me toquen los cachorros. Y se trata de eso porque sabemos que estamos defendiendo algo trascendental, algo entrañablemente amoroso y necesario. Entonces, mi mirada desde la actividad especial que me toca, desde el humor, desde la juglaría, desde la música, desde los versos, llevar palabras que puedan abrazarnos y hacernos sentir a todos protagonistas de este don que es la vida, desde que somos engendrados hasta el momento de la muerte. Y también tenemos esta otra bendición de que hay que convencerse de que la muerte no existe. O sea, si pensamos que la resurrección es posible, estamos acertados en este camino de haber elegido ser cristianos. Entonces, lo que se nos va a caer es nada más que el envase, porque nosotros seguiremos, ¿no? Seguiremos y eso nos da paz, tranquilidad, y la muerte no es nada más que una especie de tentación que nos mueve a agradecer de manera permanente el don de la vida y celebrarlo. Y tenemos, como dije, ejemplos de sobra en nuestros santos. Cuando pensamos, recién hablabas de Angelelli. Angelelli era muy gracioso. Y es verdad que no hay santos que sean aburridos. Un santo aburrido quiere decir que no cree en Dios. Porque si tenés el alma llena de gozo, es sencillo. Tenés que estar contento. Hay un gozo que habita en nosotros. Por eso, vaya pasando lo que pase, que generalmente son hechuras humanas, son cosas humanas como el dolor, los accidentes, el extravío de los que nos gobiernan. Todas estas cosas son construcciones humanas y no quiere decir que Dios esté ausente. Dios está presente y galopa en nuestras venas. Entonces creo que desde ese lado yo las cosas las digo sin demasiado conocimiento, pero sí con la convicción de que galopa en nuestras venas y moviliza mis ganas de amanecer, mis ganas de descansar, mis ganas de compartir o mis ganas de dormir, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis.
Miren, yo he estado aquí mientras lo escuchaba a José María, no saben el lío que hice acá de papeles porque voy tomando apuntes, ¿viste? Y si me permiten, sobre todo por el tiempo que nos va un poquito apremiando, y no quiero monopolizar la palabra, sino que todos los que están acá presentes puedan aportar preguntas o reacciones. Me anoté 3 cosas que quisiera como recuperar de las muchas que nos han enseñado recién con sus testimonios y sus estudios José María y José Luis. Una, el tema de, perdón, 4 cosas, ¿no? De José María cuando nos hablaba de el profetismo movido por la palabra de Dios hacia una lectura crítica y transformadora del contexto, pero al mismo tiempo una palabra que asumida desde la revelación de Jesús se transforma en un profetismo discipular, donde no solamente se busca eclesialmente, sino que además se orienta, no se espera que Dios intervenga de afuera, sino que se orientan las fuerzas de la historia para el reinado de Dios desde adentro. Y a esto le agrega José Luis la idea de que el profeta siempre responde desde el amor. Me permito agregar, no desde el odio, desde la venganza, desde decir, bueno, ahora que triunfaron los asirios, nos vamos a vengar de los egipcios. Ahora que no sé, tenemos un papa argentino, vamos a vengarnos de los franceses. Perdón el ejemplo tan tonto, ¿no? Que estoy poniendo. Pero digo, es una respuesta que se hace desde el amor. Y vos decías recién también, José Luis, hablabas de la naturaleza, del Dios presente en una perspectiva que no es solo individual o encerrada en mí mismo, sino de la integralidad del mensaje profético que abarca todas las áreas. Por eso estoy pensando, ahora me hace eco más todavía lo que José María nos enseñó antes, cuando decía, el pueblo no siempre se vuelve a Dios, y esto hace que el profeta diga, pero ¿habré fallado yo? ¿Estaré mal en el mensaje? A mí se me ocurría preguntar, ¿y quién es el pueblo? Porque de repente el cristianismo resignifica la idea de pueblo de Dios para abrirla con un sentido no tan étnico. Y hoy uno podría decir, ¿qué es ¿cuál es la creación que hay que cuidar? ¿Solamente, no sé, al ser humano? ¿O solamente a una especie? Y la integralidad allí del mensaje profético me parece que es una clave interesantísima que nos estás dando, José Luis. Gente querida, ¿hay algunos de ustedes que tengan alguna reacción, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a nuestros hermanos acá, animadores de hoy, José Luis y José María? Así vamos también cerrando. Y si no, le pedimos también a José María y a José Luis, si quieren, ahora después de un momento de reacciones y de preguntas, poder darnos una palabrita de cierre del encuentro. Yo bueno, me quedé con la condición de discípulo. Me da mucha libertad, porque me retrotrae al colegio, ¿no? Ser discípulo nos da la libertad de que estamos en camino y que hay mucho por saber y se nos va a ir la vida sin saber. No sé quién decía, aprendiendo a vivir se nos va la vida. Entonces, desde lo discipular es indispensable, en este caso, esa jaculatoria: Jesús, manso y humilde de corazón, hace de mi corazón la semejanza del tuyo. Pero el hecho de que sea manso y humilde no significa que no le quepa también la frase, hay que ser astuto como serpiente o manso como paloma, ¿no? Entonces hay que estar atentos y cuidadosos por todo aquello que es el bien común, es lo que justamente está escaseando, que es la fraternidad. Francia, en la Revolución Francesa,
hablaba de fraternidad, igualdad y libertad. Y ha quedado atrás la fraternidad. Con la cultura del individualismo, ha dejado atrás. Y de manera misteriosa, la gente sufre sin tomar conciencia. Eso lo puedo ver de manera permanente porque armamos guetos, nos separamos, jugamos a los otros, somos de este club, de este otro club, o somos de aquella o esta otra ideología, y nadie piensa de que puede haber una fraternidad que no se está cultivando. Por eso cuando te encontrás con los que están solos, con los que están descartados, sean niños, viejos, pobres, sean prostitutas, sean presos, te das cuenta que lo que más necesitan es justamente el abrazo nuestro, pero un abrazo que venga de las profundidades del alma, ¿no? Entonces creo mucho en eso de ser discípulo, porque desde ahí, desde el discipulado, podemos tener la humildad de seguir aprendiendo, estudiando, escuchándonos y compartiendo, ¿no? Así que eso nada más. Recién escuchando a José Luis, cuando en tu primera intervención, José Luis, dijiste, nombraste la cruz, ¿no? Y a mí me impactó porque digo, díganme si no lo sienten como yo, que la cruz en sí misma es un signo profético de los más grandes de denuncia y de anuncio, ¿no? La cruz que cargamos, la cruz que carga el mundo y también el modo de la cruz, que es el de Jesús, ¿no? Me encantó eso, José Luis. Y yo quería preguntarte, ¿cómo, de qué bebes vos? Porque es cierto que José Luis en Doña Jovita, en el personaje, también te hemos escuchado a vos otros días recitando ya desde lo tuyo, lo propio, desde la creación. Decíamos, el profeta bebe la palabra y se nota en lo que vos haces que la palabra de Dios está viva, está estudiada, está conocida. ¿Cómo bebes vos de esa palabra para poderla traducir desde el humor y de que penetre los corazones? Te cuento que en Córdoba conozco muchos que te escucharon que no son de lágrimas fáciles e inmediatamente le conquistó el corazón el modo, y ahí nomás las lágrimas de alegría y de sentimiento profundo. Digo, qué belleza poder que la palabra de Dios, cuando relataste lo del hijo pródigo, entre tan así al corazón, ¿no? Así que, ¿cómo bebes esa palabra? ¿Cómo te alimentas de ella? ¿Cómo armas este personaje tan querible y tan querido? Y probablemente tenga que ver por vivencias que me ha ido presentando la vida y he tratado de buscar el mejor de los bienes. Y me doy cuenta que la vulnerabilidad, aquello que el fracaso, digamos, el fracaso humano, bueno, está clarito en la cruz, ¿no? El fracaso cotidiano, las cruces nuestras, y sobre todo la cruz propia, es el material, es el yacimiento inagotable, nuestra vulnerabilidad. Chaplin se cae, se golpea y todos nos reímos. Y es él que está utilizando su vulnerabilidad para lograr que los otros se rían. Ahí está la grandeza, en este caso lo nombro a Chaplin. El chavo, ¿quién es la mamá? ¿Quién es el hermano? ¿Quién es el padre? El chavo vive en un tambor. No sé, hijitus, ¿por qué llama la atención? Vive en un caño. No sé, la pobreza de Cantinflas, digamos. Pero siempre la vulnerabilidad llevada a cierto nivel estético y bien acomodada en el lenguaje con las palabras, siempre la vulnerabilidad. Es un poco lo que hace Mamerto Menapace, ¿no? La andricina. El humor, digamos, es algo que fluye, no se detiene. Si se parara, sería deschavado.
o sea, lo podrías analizar. El humor es lo que se mueve, es lo que está latiendo. El humor, el arroyo es humor, nuestra sangre es humor. Es más, humor dicen los médicos cuando hablan de las secreciones del cuerpo, hablan de humor, de cosas que fluyen. Entonces, la vulnerabilidad, la pobreza, nuestra condición precaria es un elemento, no sé, porque Dios me ayuda, pero en un momento hice un bolero que se llama Amor Precario. Entonces es re tonto eso, porque digamos, el amor no puede presumir de ser perfecto. El amor sí puede moverse, andar. Entonces hacer un bolero que se llame Amor Precario, resulta, me acordé de eso, pero digamos, si uno tiene que encontrar elementos, simplemente tiene que abrazar al que más está sufriendo. Si en nuestra comunidad hay alguien que la está pasando mal, no le vamos a errar nunca, nunca vamos a perder la puntería, porque te aseguro que ahí está Jesús. Y si uno lo cuenta, hay un cuento cordobés de dos amigos que se habían, un cuento, si se quiere, con un lenguaje burdo, pero dos amigos chupados agarran un lomo de burro en la época que recién los inauguraban los lomos de burro, se les rompe la moto y caen los dos, se internan, y el que quedó más o menos bien va a visitarlo al otro que estaba todavía internado y le dijo, te tengo dos noticias que dar, una buena y otra mala. Y el que estaba en cama le dice, es un cuento conocido, el que estaba internado todavía le dice, bueno, decime la buena primero. Bueno, ¿la buena o la mala? Bueno, no, te digo la mala. ¿Querés la mala? Sí. Bueno, la mala es que te han cortado una pierna. ¿Y la buena? No, el de la cama del lado te quiere comprar zapatos. Entonces, pero a ese cuento y a muchos cuentos así que no tienen gratuitamente palabras innecesarias, pueden ser llevados a- hacia el ánimo de compartir, ¿no? Por eso, si le encontramos la vuelta, hay muchísimas historias, muchos cuentos eh, que acompañan en esto, ¿no? Y entonces nuestro camino, que no hemos venido para andar sufriendo, sino para contar a los otros de que existe la alegría, de que existe la luz. Entonces está triunfando, pareciera una narrativa de lo oscuro, de lo es verdad, ya lo he leído, uno todos los días trata de aprender un poco más, pero es verdad que la gente elige lo tremendo, lo cruento. Anda viendo si hay alguien que sufre un poco más que uno, no para ayudarlo, sino para consuelo de sonso, ¿no? Qué hermoso escucharlos, la verdad. Si me permiten, quisiera hacer una pequeña intervención. Quería compartir con todos ustedes de que hemos recibido en estos días un mensaje muy hermoso de una persona que te escuchó, José Luis, cuando estuviste interpretando en aquel encuentro pasado a Doña Jovita y contaste, digamos, la parábola del hijo pródigo y con voz emocionada y quebrada decía de que bueno, que había que perdonar al hermano y al hijo que volvía, ¿no? Y yo pensaba en todo lo que han estado hablando, digo, si ese no es un ejemplo de discipulado y de profetismo actual, ¿cuál es? O sea, realmente creo que tenemos que darnos cuenta que, bueno, aparte de lo que es la maravilla del arte y la música que nos permite saborear las cosas de Dios de otra manera, la presencia de Dios, que me interpeló también la pregunta de la hermana,
Me parece que también llevamos hoy la reflexión de que la presencia de Dios está en lo que nosotros lo dejemos actuar. El padre José María dijo recién de que Dios está en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, entonces también si ponemos nuestra presencia, ponemos nuestros dones, nuestros talentos, lo que sea, a disposición de los demás, sin duda que estamos dejando que Dios siga actuando en la historia y siga interviniendo. Y bueno, me parece que eso es lo que me llevo yo hoy. Y de paso quería contarles esto que hemos recibido y darles las gracias infinitas. Vos Sí, permitime de nuevo perdón, pero mira, escuchándote, dos cosas. Me recuerdo a Dostoyevsky en El Idiota, en esta bella obra, ¿no? Que dice que seremos salvados por la belleza, ¿no? Cuando nombraste la estética incluso de lo vulnerable, ¿no? Y en esto que hablamos de de un profetismo discipular, digo, mirando a Jesús. Nosotros a veces creemos que el profetismo es hablar de Dios, ya vivir como Jesús vivió es un modo profético de anuncio y de denuncia, ¿no? Te escuchaba recién en un mundo de hoy que vive para el éxito, en donde si no sos exitoso al mundo, al modo y al mundo de hoy, ¿no? No hay felicidad, no hay nada. Como lo vulnerable es tan profético que nos hace descubrir dos cosas, ¿no? Primero, lo propiamente humano, somos vulnerables, todos tenemos eso en nosotros. Y segundo, también mirar a los que hoy sufren eso, ¿no? Digo, qué gran dimensión que desde el humor, que lo decías, ¿no? Nombrando estos grandes, Chaplin, que nombrabas a Cantinflas y demás, cómo desde ahí nos hacen conectar con lo profundamente humano y de alguna manera denunciarnos a quien también lo sufre. Eh, por eso, qué lindo que es descubrir cómo la palabra y Jesús nos va orientando a vivir proféticamente de manera discipular el modo de Jesús, que ya desde ahí estamos disrumpiendo, creo que no estoy haciendo un neologismo, pero sí rompiendo, digamos, a veces el andar de lo cotidiano y lo que ya está para poner y proponer el amor, ¿no? Me quedaba con esto de Dostoyevsky, ¿no? Seremos salvados por la belleza. Qué bonita afirmación y lo estético de todo esto, incluso de lo vulnerable. Y sí, y encima a eso súmale que es inmediato, porque no tenés que esperar que aparezca un Salvador Dalí, sino que tenés que mirar la belleza de las plumas de un gallo. Digo eso porque justo está cantando el gallo acá. Si miras eso, decir, Dios mío, ¿quién puede reproducir tanta belleza? Y hasta en el propio desierto, a mí me toca mucho viajar a Cuyo y atravieso el desierto de Lencón. Y si es a la mañana me encanta porque el rocío suelta el aroma de la jarilla. Y solo detenerse un momento, te das cuenta que no existe en el mundo un perfume igual, ni un momento así. Decime si ahí no anda danzando Dios, como en el abrazo que le podés dar a un preso, a una presa, ¿no? A ver, y así, en realidad el problema es el ego, es estar demasiado preocupado por cuestiones personales que nos hacen olvidar que estamos rodeados de cosas bellas, ¿no? Y el humor ayuda mucho porque hace ver nuestra condición absurda, ¿no? Y y la escasez de tiempo, que la vida es tan corta. No bueno, sé si gente se... querida. Sí, perfecto. Lo que pasa es que nos dejan medio que sin palabra porque uno termina rumiando acá, viste, como la vaca con todos sus estómagos, rumiando tantas cosas interesantes con las que nos han convidado esta tarde. Y cuando Bárbara recién decía, eh, Dios está Dios está en nosotros, yo pensaba en esto que vos habías tirado también, José Luis, de que el profeta
o la profetisa es alguien preocupado por el bien común, en contra de lo que justamente ustedes dos plantearon antes, el éxito de lo individual o del individualismo, y incluso un individualismo medio morboso porque se nutre de un sufrimiento que parece que tiene que ser cada vez más espectacular, o de un éxito rápido y fácil. Pensaba también en esto de cuánto los profetas nos han enseñado que Dios está en nosotros, pero no solo en calidad de individuo, sino justamente, como decía José María antes, en calidad de pueblo. Y a veces en la calidad del pueblo no está en primer lugar el éxito o el buen pasar de cada uno individualmente, sino de saber disfrutar en colectivo de la alegría colectiva, de la belleza colectiva. Muchas veces creemos que Dios está en cada uno de nosotros en término individual, y nos olvidamos de eso, de la presencia de Dios en la naturaleza, como vos recién decías, recordando el perfume de la jarilla. No sé si ahí Juvencio nos iba a recordar algunas cositas del cierre. Yo estoy entrañablemente agradecido, solamente quiero decirles que ahí Romina, Estela Maris, Dora, bueno, han estado tirando piropos y diciendo que la han pasado bien, así que, bueno, ese bienestar creo que también es paso del Espíritu por nuestras vidas, a través de estas redes, una cosa tan rara, a través de las cuales hoy también el Espíritu Santo sigue actuando. Juvencio, querido hermano. Bueno, sí, sí, acá estamos. La verdad que, bueno, muy, muy, muy agradecido a Dios por esta oportunidad de que, bueno, sigamos haciendo este servicio de la animación bíblica con la presencia del Padre que nos acompaña, y también el testimonio de José Luis. Y por último, el tema de la posibilidad de recibir un certificado del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, eh, para la gente que esté interesada en, mediando una evaluación. Sería bueno que los interesados y las interesadas que quieran acceder a esa certificación nos escriban por el correo pidiendo eso, y ahí se les va a acordar cómo es el procedimiento. Eso ya creo que en otros videos lo hemos dicho, pero bueno, es una gran noticia que tenemos como animación bíblica Sierras Chicas, esto de que tener el aval de un centro de estudios de filosofía y teología a esta formación bíblica que se puede hacer. Eh, y ahora sí, podemos ir cerrando. Hemos hablado tanto, tanto, tanto de Dios que estaría bueno siempre cerrar hablando con Él, y lo hacemos con la oración que, bueno, ahí seguro que Barbie está poniendo ya en pantalla. Bueno, con este corazón agradecido, con este corazón lleno de tanta palabra imbuida, llena de Dios, nos disponemos a cerrar este encuentro rezando todos juntos la oración. Señor, corazón lleno de vos. por lo que hemos gustado en este taller y guardamos de él. Danos un oído sensible a la cotidiana escucha de tu palabra, un corazón abierto a la guía de tu santa ruaja, y las manos dispuestas al compromiso con tu reino, y en especial con los más pobres. Animados por tu palabra, sepamos salir a anunciarte y ser animadores de nuestros hermanos y hermanas. Amén.